Mucho antes de la era de los misiles, de las escaladas nucleares, e incluso antes de que la palabra Irán resonara a nivel global, los textos bíblicos ya habían abordado la cuestión. ¿Qué dirías si te revelara que la creciente fricción entre Israel e Irán no se limita a las dinámicas de la política contemporánea, sino que forma parte de un relato ancestral, de origen divino, que se redactó hace milenios? Es una narrativa que no se inició con la formación de naciones, sino con la relación entre dos hermanos, y que está destinada a culminar en un choque de proporciones mundiales, sin precedentes en la historia. Hoy en día, es sencillo catalogar esta disputa como meramente geopolítica. Sin embargo, ¿y si existiera una verdad más profunda? ¿Y si lo que vemos es solo la punta del iceberg, con algo mucho más profundo gestándose bajo la superficie? ¿Qué pasaría si la Biblia no solo anticipó esta tensión, sino que incluso identificó a los actores principales, detalló las alianzas y desveló el desenlace final? Les doy la bienvenida a lo que parece ser una guerra espiritual camuflada como política. La nación que hoy identificamos como Irán poseía un nombre distinto en los textos sagrados, Persia. Y lo que están a punto de comprender es que Persia, lejos de ser un detalle menor, emerge como una figura central en el plan profético de Dios. Desde monarcas que facilitaron la liberación de Jerusalén hasta vaticinios de un conflicto definitivo, el rastro de Persia a lo largo de las páginas bíblicas es realmente sorprendente. Sin embargo, en algún punto, la dinámica se alteró. Persia transitó de ser una herramienta divina a posicionarse en contra de su pacto. Y en la actualidad, ese antiguo imperio, resurgido como la República Islámica de Irán, manifiesta de forma abierta su aversión hacia Israel, auspicia el terrorismo en sus fronteras y jura su aniquilación. Pero nada de esto toma por sorpresa a las Escrituras. De hecho, todo fue predicho. En breve, exploraremos una profecía del libro de Ezequiel, capítulo 38, que nombra a Persia y la ubica en un rol crucial. Veremos el resurgimiento de Ciro el Grande, la valentía de la reina Esther, el exilio en Babilonia y las visiones de Daniel. Todo esto nos lleva a lo que muchos creen que podría estar ocurriendo ante nuestros propios ojos. Esta no es una guerra cualquiera, es Israel contra Irán, el conflicto profético que nadie preveía. Y si crees que esto se trata solo de territorio, lo que viene a continuación podría transformar para siempre tu perspectiva sobre el fin de los tiempos. Para comprender por qué Israel e Irán se hallan en lados opuestos de la profecía, necesitamos retroceder mucho más allá de las fronteras actuales y los acuerdos incumplidos. Debemos regresar a un momento que selló el destino de las naciones, un instante en el que un solo hombre tuvo dos hijos. Abraham, elegido por Dios, recibió la promesa no solo de descendientes, sino también de una tierra, un pacto que se extendería por generaciones. Pero mucho antes de que esa promesa se materializara a través de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, su primogénito, un hijo que nació de la desesperación y del exploramiento del surgimiento de Ciro el Grande. El valor de la reina Esther, el exilio en Babilonia y las visiones de Daniel. Todo esto apunta a lo que muchos creen que podría estar desarrollándose frente a nuestros ojos. Esto no es simplemente otra guerra, es Israel contra Irán, el conflicto profético que nadie anticipaba. Y si crees que esto es solo una cuestión territorial, lo que sigue a continuación podría transformar tu percepción del fin de los tiempos para siempre. Para comprender por qué Israel e Irán se encuentran en lados opuestos de la profecía, debemos ir mucho más allá de las fronteras modernas y los tratados rotos. Tenemos que regresar a un momento que definió el rumbo de las naciones, cuando un solo hombre tuvo dos hijos. Abraham, elegido por Dios, no solo recibió la promesa de descendientes, sino también de una tierra, un pacto que se extendería por incontables generaciones. Pero mucho antes de que esa promesa se cumpliera a través de Isaac, Abraham tuvo otro hijo, su primogénito, un hijo nacido de la desesperación y del tiempo humano. Su nombre fue Ismael. Nacido de Agar, una sierva egipcia, Ismael fue profundamente amado por su padre. Sin embargo, Dios fue claro, el pacto pasaría por Isaac, el hijo de la promesa, no el del apuro.
Como leemos en Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, Dios dice, estableceré mi pacto con Isaac, pero en cuanto a Ismael, te he escuchado. Ciertamente lo bendeciré y lo haré una gran nación. 2 hijos, 2 destinos, uno elegido para el pacto, el otro prometido a la grandeza, pero desde la distancia. Y de estos hijos nacieron 2 linajes. Los descendientes de Isaac se convirtieron en el pueblo israelita. Por otro lado, los de Ismael darían origen a muchas de las tribus árabes, incluyendo aquellas que hoy en día vinculan su herencia a las naciones islámicas modernas. Pero la historia no termina ahí. En el Génesis, capítulo 10, versículo 2, se nos presentan los descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé. Entre ellos encontramos a Mada, el ancestro de los medos. Su pueblo, con el tiempo, se uniría con otra tribu, los persas. Juntos, formarían uno de los imperios más influyentes que el mundo ha conocido, el imperio medo-persa, la raíz ancestral de lo que hoy identificamos como Irán. Así, capa por capa, el intrincado rompecabezas espiritual y ancestral comienza a revelarse. Israel e Irán no son meramente naciones vecinas separadas por ideologías, son descendientes de 2 líneas proféticas distintas. Una nació de una promesa divina, mientras que la otra fue bendecida, pero situada al margen del pacto, observando desde la distancia. Sin embargo, hay un detalle crucial que a menudo se pasa por alto: ambas líneas fueron consideradas por Dios. Ambas fueron integradas en su plan divino y, de maneras distintas, ambas dejarían su huella en la historia de la redención. La promesa sería llevada por los descendientes de Isaac. Mientras tanto, los descendientes de Ismael y de Jafet, incluyendo a Persia, la pondrían a prueba. Esa tensión, grabada en el mismísimo ADN de estas naciones, no concluiría en el desierto. Resonaría a través de imperios y, en algún momento, volvería a confluir en la profecía. Porque la historia no finaliza con Abraham, apenas estaba comenzando. Cuando hoy oímos el nombre Irán, pensamos en amenazas nucleares, regímenes militantes y una amarga enemistad con Israel. Sin embargo, mucho antes de que Irán se convirtiera en un adversario moderno, Persia, su identidad ancestral, desempeñó un rol asombroso y redentor en la historia del pueblo de Dios. Todo comienza con el exilio. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por el rey babilonio Nabucodonosor. El templo, la casa de Dios, quedó reducido a cenizas. El pueblo de Judá fue llevado cautivo, lamentando lo que parecía ser el fin del pacto. Pero a través del profeta Jeremías, Dios ya había declarado que ese exilio no sería perpetuo. En Jeremías capítulo 29, versículo 10, el Señor prometió: cuando se hayan cumplido los 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra y los haré volver a este lugar. Y así fue como apareció un monarca que no conocía a Dios, pero que fue nombrado explícitamente, Ciro el Grande. Más de 150 años antes de su nacimiento, el profeta Isaías ya había hablado de él con una precisión sorprendente. En Isaías capítulo 44, versículo 28, Dios declara: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y en el capítulo 45, versículo 1, lo denomina su ungido. Ciro no era sacerdote, ni profeta, ni israelita, y aún así, fue ungido. Él se alzaría como el líder del imperio persa y sometería a Babilonia, el mismo reino que había subyugado al pueblo de Dios. Pero en lugar de oprimirlos aún más, hizo algo inesperado: concedió libertad al pueblo judío. Los primeros versículos del libro de Esdras documentan su edicto: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén que está en Judá. Esdras capítulo 1. Versículo 2. Gracias a Ciro, el pueblo pudo regresar y el templo fue reconstruido, y el centro de la adoración fue restaurado. Persia, ese imperio extranjero, ajeno al pacto de Dios, se transformó en un instrumento de restauración divina. Y aquí reside la paradoja: la misma nación que hoy día amenaza la existencia de Israel fue en su momento su liberadora.
Pero hay una verdad aún más profunda: la soberanía de Dios no se restringe por la geografía ni por la genealogía. Él levanta y derriba reyes, y utiliza imperios, incluso paganos, para cumplir sus propósitos. Porque la historia de la redención siempre ha superado los límites de cualquier nación. El ascenso de Persia no fue casualidad, fue un cumplimiento profético. Y Ciro no fue simplemente un conquistador, fue una herramienta profética, escrita en el guión divino mucho antes de que su espada se alzara. ¿Y qué nos enseña esto hoy? Significa que incluso nuestros adversarios pueden convertirse en portadores de mensajes, que los planes de Dios no se ven comprometidos por los vaivenes políticos, y que, por muy sombría que parezca la situación, Él sigue escribiendo la historia. Sin embargo, la saga de Persia no concluye con Ciro, pues la siguiente generación se enfrentaría a una conspiración mucho más nefasta, y esta vez no se trataría de liberación, sino de aniquilación. La magnificencia de Persia no disminuyó después de Ciro, el imperio continuó su expansión, sus gobernantes se volvieron más osados y Jerusalén permaneció bajo su influencia. Sin embargo, dentro de esas murallas, se estaba gestando otro plan divino, uno que, una vez más, definiría el destino del pueblo de Dios. Esta vez, no era cuestión de libertad, sino de supervivencia. Durante el reinado del rey Jerjes I, conocido en las escrituras como Asuero, su imperio abarcaba desde la India hasta Etiopía. Poder, opulencia e intrigas políticas llenaban sus cortes. Y sin que él lo supiera, tras las opulentas puertas de su palacio, residía una joven judía con una identidad oculta y un propósito divino, su nombre era Esther. Ella no poseía linaje real, ni trono, ni espada, y aún así, cargaría sobre sus hombros el porvenir de toda una nación. La amenaza llegó personificada en Amán, un influyente funcionario de la corte persa. Su aversión hacia el pueblo judío era profunda, y logró persuadir al rey para que emitiera un edicto, en una fecha específica, todos los judíos del imperio serían exterminados. El decreto estaba sellado y parecía inalterable, pero la providencia divina ya estaba en acción. Esther, elegida como reina, había sido posicionada estratégicamente para un momento como aquel. Su primo Mardoqueo le imploró que no permaneciera en silencio. En Esther capítulo 4, versículo 14, él pronunció unas palabras que aún hoy resuenan con fuerza: ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Con temor en su corazón y fe en su Dios, Esther se presentó ante el rey. Arriesgando su propia vida, reveló la verdad, su identidad, su pueblo y el complot de Amán. El rey, enfurecido, ordenó la ejecución de Amán y emitió un nuevo decreto: los judíos tenían permiso para defenderse. Lo que sucedió a continuación no fue solo un giro político, fue una preservación espiritual. Esther no solo salvó a su pueblo de la aniquilación, sino que también les recordó, y nos recuerda a nosotros, que incluso en el exilio, bajo dominio extranjero e incluso rodeados de adversarios, Dios no permanece en silencio. Todo el imperio había sido dispuesto para dar voz a una joven, porque esa voz traería el sonido de la liberación. Y Persia, una vez más, se convirtió en el escenario de la intervención divina. Sin embargo, esta liberación venía acompañada de una sombra, un recordatorio de que bajo la protección de Persia también residía la simiente de la amenaza. Que aquello que alguna vez sirvió como refugio bien podría transformarse en un futuro campo de batalla. Porque la próxima vez que Persia se alzara, no lo haría con un edicto real para construir o defender, sino con misiles, odio y la promesa de borrar a Israel del mapa. Y la Biblia ya lo había anticipado. La historia de Persia alguna vez resplandeció con un propósito divino. Una nación que liberó al pueblo de Dios, reconstruyó su templo y protegió a Israel de la aniquilación. Sin embargo, la historia no es estática, y la profecía siempre progresa. En algún punto de la vasta extensión del tiempo, Persia cambió, y lo que Dios alguna vez empleó como escudo ahora se ha transformado en una espada. La disolución del imperio persa dio paso a siglos de conquistas, desde los griegos hasta los árabes, desde los mongoles hasta los otomanos.
La tierra que alguna vez gobernó Ciro fue moldeada una y otra vez. Pero un evento significativo tuvo lugar en 1979, algo que marcaría el retorno no de un aliado bíblico, sino de un adversario moderno, la Revolución Islámica. Encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, la revolución derrocó la monarquía iraní, que contaba con el apoyo de Occidente, y la sustituyó por un régimen teocrático estricto, arraigado en el Islam chiita. Desde ese momento, la nueva República Islámica de Irán declaró su misión, no solo como nación, sino como una fuerza espiritual. Y en el centro de su ideología se alzó un objetivo: Israel. Para los clérigos que gobiernan Irán, Israel no es simplemente un adversario político. Es percibido como un impostor, un cuerpo extraño insertado en lo que ellos consideran que debería ser tierra islámica. Irán no solo se opone a las políticas israelíes, niega el derecho de Israel a existir. Esto no es una mera teoría, está plasmado en la Constitución de Irán. Se reitera en los cánticos de sus líderes: muerte a Israel, y se financia con miles de millones en armamento, apoyo a grupos que Occidente considera terroristas como Hezbollah y Hamás. Y ambiciones nucleares que el mundo observa con creciente aprehensión. Lo que empezó como una alineación divina de Persia se ha transformado en una rebelión espiritual de Irán. Pero no deberíamos sorprendernos, porque la Biblia no solo documentó el papel de Persia en la restauración de Israel, sino que también vaticinó el papel de Persia en su futura oposición. La transformación de aliado a adversario no es solo un hecho histórico, es profético. Porque el Irán que observamos hoy no es un régimen aleatorio, es el resurgimiento de un espíritu que la profecía ya había activado. La pregunta que debemos plantearnos no es cómo Irán se volvió enemigo de Israel, sino por qué Dios permitiría tal giro. Y aquí reside una verdad impactante: a veces, las mismas naciones que Dios utilizó son permitidas para levantarse nuevamente, no como protectores, sino como instrumentos de juicio, de prueba, de cumplimiento. A menudo concebimos la profecía como algo que está por venir, pero ¿qué pasaría si ya estamos experimentando la sombra de su cumplimiento? Porque Irán, la antigua Persia, está a punto de reingresar en las páginas de la profecía, y su próxima aparición no será para traer liberación, sino para iniciar una guerra. Mucho antes de que existiera Irán, antes de la República Islámica, antes de los cohetes, las milicias y los temores nucleares, el profeta Ezequiel recibió una visión. Y en esa visión, Persia fue nombrada. Ezequiel capítulo 38 es una de las profecías más enigmáticas y debatidas de toda la Biblia. Habla de un tiempo futuro, un día en que una coalición de naciones se levantará para invadir la tierra de Israel, no por razones políticas o económicas, sino para cumplir algo mucho más antiguo. Una confrontación espiritual contra el pueblo elegido de Dios. Y en el epicentro de esa coalición se encuentra Persia. En Ezequiel capítulo 38, versículo 5, la profecía enumera a las naciones: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Persia, el Irán de hoy, es el primer nombre que se menciona. Pero ¿quién encabeza esta coalición? El capítulo inicia con una figura enigmática y misteriosa: Gog, de la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aunque los académicos tienen diferentes opiniones sobre la identidad precisa de Gog, muchos interpretan que Magog se refiere a la región al norte de Israel, frecuentemente vinculada con zonas de la actual Rusia o de Asia Central. Junto a Persia, Irán, Cus, Sudán o Etiopía, Fut, Libia, y otros aliados, estas naciones conformarán una alianza militar que descenderá sobre Israel en los últimos días. Sin embargo, esto no es simplemente un conflicto entre humanos. En Ezequiel capítulo 38, versículos 10 al 11, el profeta escribe lo siguiente: así dice el Señor soberano, en aquel día, pensamientos vendrán a tu mente y maquinarás un plan perverso. Dirás: iré contra una tierra de aldeas indefensas, un pueblo tranquilo y confiado. No es solo un ataque, es una ilusión de poder, un momento en que las naciones creerán que finalmente pueden borrar a Israel del mapa. ¿Te resulta familiar esto hoy?
Irán, en la actualidad, financia abiertamente a grupos que rodean a Israel por el norte y el sur. Armas a Hezbollah en el Líbano, apoya milicias en Siria y Gaza, y forja alianzas con naciones que, al igual que en la visión de Ezequiel, comparten un objetivo: erradicar a Israel de la región. Pero la profecía de Ezequiel no concluye con la derrota de Israel, termina con la furia de Dios. En Ezequiel capítulo 38, versículos 18 al 23, el Señor declara: mi ardiente furor se encenderá. Ejecutaré juicio con peste y sangre, lluvias torrenciales, piedras de granizo, azufre ardiente. Y luego añade: mostraré mi grandeza y mi santidad y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto no es una simple represalia militar, es justicia divina. Dios permite que las naciones se congreguen no porque Israel sea débil, sino porque Él desea que el mundo sea testigo de lo que sucede cuando alguien se levanta contra su pacto, y Persia, Irán, estará presente. Así que ahora debemos cuestionarnos: ¿es lo que presenciamos hoy una preparación? ¿Es el odio de Irán, sus alianzas, su alcance militar, parte de una cuenta regresiva ya inscrita en las Escrituras? Porque Ezequiel no solo detalló una guerra, sino que describió un punto de inflexión, un momento en que Dios mismo interviene, no con política ni con negociaciones, sino con poder. Y mientras las piezas se ajustan, nos vemos obligados a considerar: ¿y si estamos presenciando el inicio de la visión de Ezequiel desarrollándose en tiempo real? Si la guerra descrita en Ezequiel capítulo 38 es el principio, entonces la chispa que encenderá el mundo podría ser una ciudad. No cualquier ciudad, sino Jerusalén. Es más que una capital, más que tierra santa, es el pulso de la profecía y el blanco de las naciones. A lo largo de la historia, muchos ejércitos han marchado hacia Jerusalén, pero la Biblia es clara: la batalla final no será por petróleo ni por territorio, será por el trono del plan redentor de Dios. Y las Escrituras nos indican con precisión dónde se desarrollará este evento. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, el profeta describe un momento crucial: en aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, de oriente a occidente. Esto no es simbólico, es geográfico. El monte de los olivos, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió, será el sitio de su retorno para enfrentar a los ejércitos congregados contra Israel. ¿Y quiénes componen esos ejércitos? La misma coalición que encontramos en Ezequiel: Persia, Gog y sus aliados. Naciones repletas de aversión hacia Israel, naciones que la cercan hoy en día. Irán no ha sido discreto respecto a sus intenciones. Sus líderes han prometido abiertamente liberar Jerusalén. Se refieren a Israel como el pequeño Satán y patrocinan el terrorismo no solo por motivos políticos, sino también en nombre de la religión. Sin embargo, lo que ellos no perciben es que Jerusalén no les pertenece. Ni siquiera pertenece exclusivamente a Israel, le pertenece a aquel que ha puesto su nombre sobre ella. En 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 6, Dios declara: pero ahora he escogido Jerusalén para que mi nombre esté allí, y he escogido a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Y si Dios la escogió, entonces ninguna nación puede reclamarla. El Monte de los Olivos no es meramente una ubicación, es el límite entre reinos, entre los anhelos humanos y lo que Dios ha dispuesto. Así que, cuando la atención global vuelva a concentrarse en Jerusalén, cuando los brazos de Irán se tensen y los misiles surquen el cielo, debemos recordar esto: no es algo nuevo, es el cumplimiento. Y la palabra final no será pronunciada por las naciones, sino por el Rey que regresa. No toda guerra es perceptible a simple vista. No todos los campos de batalla poseen fronteras definidas. Lo que estamos presenciando entre Israel e Irán hoy, las amenazas, las armas, las alianzas, es solo una faceta de la historia, porque detrás de cada imperio terrenal existen poderes invisibles en acción. Y las Escrituras nos levantan ese velo.
En Daniel capítulo 10, el profeta recibe la visita de un ángel que le revela algo sorprendente: durante 21 días fue retenido, no por un hombre, sino por un príncipe de Persia. No se trataba de un rey físico, sino de un ser espiritual, una autoridad demoníaca operando detrás del imperio persa. Y si existía un príncipe de Persia, entonces, ¿quién ejerce influencia detrás de Irán hoy? La Biblia lo establece con claridad: las naciones no solo son modeladas por la política y la cultura, también están influenciadas por fuerzas espirituales. Como escribió Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo tenebroso. La guerra de Irán contra Israel no está únicamente motivada por la ideología, está impulsada por algo más antiguo y más sombrío. El odio hacia Israel posee raíces espirituales, porque Israel no es solo una nación, es un testimonio de la fidelidad de Dios, una señal de que sus promesas se mantienen. Y para Satanás, no hay amenaza más grande que un pacto que permanece inquebrantable. Por ello, la furia de Irán arde con tanta persistencia, porque la existencia de Israel es un recordatorio del Dios que no puede ser derrocado. Esto nos lleva a una realidad que estremece, una que no podemos pasar por alto. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, la Escritura nos advierte sobre el espíritu del anticristo, una fuerza que niega al Padre y al Hijo, que se opone al reino de Cristo y persigue a su pueblo. Este espíritu no solo se manifestará en los últimos días, ya está activo, manifestándose en sistemas, ideologías y, sí, incluso en naciones que se enfurecen contra las cosas de Dios. La misión de Irán de destruir a Israel es más que una ambición política, es un reflejo de ese espíritu, un odio demoníaco dirigido a eliminar la evidencia visible del pacto de Dios sobre la tierra. Pero hay algo que el infierno olvida: cada flecha lanzada contra Israel apunta, en última instancia, al carácter de Dios. Y cada intento de maldecir lo que Dios ha bendecido se revierte. Porque los propósitos de Dios no son frágiles, son a prueba de fuego. Y aunque la guerra espiritual arda, el resultado ya está sellado. Así que, mientras vemos cómo el conflicto se intensifica, mientras Irán se acerca a las fronteras de Israel y los tambores de guerra resuenan cada vez con más fuerza, no veamos solo naciones. Miremos la batalla detrás de la batalla, porque la guerra que estamos presenciando no es solo física, es profética, es espiritual, y ya ha sido contemplada por los ojos del cielo. Es fácil observar los conflictos globales desde la distancia, pasar de largo por los titulares y pensar: eso está allá. Pero si lo que hemos examinado es verídico, si esto no es meramente un conflicto bélico sino la profecía en desarrollo, entonces la Iglesia no está llamada a ser una espectadora. Estamos convocados a mantenernos firmes, no con armamento ni con cólera, sino con claridad, convicción y oración. La Iglesia tuvo su origen en Jerusalén. Fue en esa ciudad donde el Espíritu Santo descendió como fuego. Y es hacia esa misma ciudad que la profecía dirige su mirada nuevamente. Este no es un momento para que el cuerpo de Cristo esté distraído, dividido o en letargo. En el Salmo 122, versículo 6, se nos instruye: orad por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman. Esto no es un gesto político, sino un acto de obediencia. Porque orar por Jerusalén es orar por el cumplimiento del pacto de Dios, por el regreso del Rey y por la protección de su pueblo. Pero el rol de la Iglesia va más allá de la oración, es también el discernimiento. No podemos permitirnos el lujo de percibir el conflicto entre Israel e Irán como un ciclo noticioso más. Detrás de cada titular hay un temblor espiritual, y detrás de cada temblor, una señal de que nos estamos aproximando al momento en que los cielos se abrirán y el verdadero Rey regresará. La Iglesia debe despertar. Debemos ser la voz que le recuerde al mundo: esto no es caos, esto es convergencia. Y mientras el mundo se prepara para la guerra, nosotros nos preparamos para la venida del Señor. Así que pregúntate: ¿estamos observando con los ojos bien abiertos o nos hemos insensibilizado, adormecidos por la comodidad y el estruendo? Porque las señales ya no se están ocultando, y la
La contienda entre Israel e Irán no está iniciando. Se ha estado gestando por generaciones, no solo en búnkeres militares o cámaras políticas, sino en las páginas de las Escrituras, donde las naciones se alzan, los imperios caen y la profecía susurra sobre el choque final. Hemos visto cómo Persia una vez sirvió al propósito de Dios, como un rey pagano llamado Ciro se convirtió en un instrumento de restauración. Hemos observado cómo esa misma tierra, hoy denominada Irán, transitó de ser aliada a adversaria, financiando la violencia y pronunciando maldiciones contra Israel. Hemos seguido el hilo a través de la visión de Ezequiel, la guerra de Daniel, el coraje de Esther y el monte de los olivos. Y aún así, esto no ha concluido. Porque esta no es una historia únicamente sobre Irán o Israel, es una historia sobre el pacto de Dios, un pacto que no puede romperse, una promesa que no será borrada, un plan que no se rendirá ante la furia de las naciones. En el Salmo 2, las Escrituras preguntan, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman en vano? Y la respuesta llega de inmediato, el que habita en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Porque por más fuerte que grite el mundo, los propósitos de Dios permanecen. Sí, Irán puede levantarse. Sí, Israel puede estar rodeado. Sí, los días venideros pueden sacudir la tierra. Pero el resultado nunca estuvo en duda. Al final, toda guerra terminará, todo régimen caerá, y quedará un solo rey en pie, no elegido, no derrocado, no temido por sus enemigos, sino adorado por toda la creación. Así que, al concluir, déjame preguntarte, ¿estás viendo las señales? ¿Estás discerniendo la temporada? ¿Estás listo? Si este recorrido ha abierto tus ojos a hora profética que estamos experimentando, si sentiste la relevancia de lo que se está desenvolviendo, te extiendo una invitación a unirte a nosotros. Suscríbete a este canal, comparte este video, y por encima de todo, ora. Porque la guerra puede estar predicha, pero la manera en que reaccionamos todavía se está definiendo en este preciso instante.